Muy buenos días, queridos niñas y niños del cuarto grado de educación primaria. Hoy, día 15 de septiembre, en la estrategia Aprendo en Casa, empezamos un nuevo día de clases. Por la imagen, me imagino que deducen qué es lo que estamos o qué vamos a trabajar. Pues bien, como ya ayer se les había mencionado, nuestro proyecto es Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. El área en esta ocasión a trabajar es comunicación y por la imagen, ¿de qué creen que podamos hablar? Muy bien, relacionado a un texto informativo, ¿verdad? En este caso, las noticias. Y nuestro tema, leemos una noticia. ¿Cuántos de ustedes no han leído noticias? Me imagino que muchos de ustedes, ¿verdad? Muy bien. Nuestra meta al culminar, leer una noticia para saber de qué trata y para qué fue escrita. Luego reflexionar sobre su contenido. Empezamos con esta interesante sesión. Y dice, lee lo que dice Brian. Ayer mi papá, después de llegar del trabajo, nos reunió a toda la familia y compartió con nosotros el siguiente texto. ¿Te gustaría leerlo? Escribe tu propósito de lectura. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno u hoja de reus. Antes de leer el texto, observa el título, las palabras y las expresiones subrayadas. Luego relaciónalas con las imágenes que acompañan al texto. ¿Has leído anteriormente textos similares? ¿Dónde se publican esos textos? Lee el título del texto y responde oralmente a las preguntas. ¿De qué tratará el texto? ¿Para qué se habrá escrito el texto? ¿De dónde habrán extraído este texto? Pues bien, ustedes se preguntarán, ¿a qué texto hace referencia? Pues bien, el texto que vamos a leer el día de hoy lleva por nombre Vacuna Móvil. Recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a ciudadanos vulnerables. Esta será una primera lectura. ¿Qué ven ahí? Muy bien, un diario, ¿verdad? Una noticia de el comercio. Y ahí está nuestro título que acabamos de leerlo. ¿Qué dice? El Ministerio de Salud, MINSA, explicó que en caso que el ciudadano se encuentre en las calles y vea una unidad de vacuna móvil, puede acercarse y solicitar la inmunización correspondiente. La vacuna móvil son unidades que recorren diversas zonas para cumplir con el esquema de vacunación a ciudadanos vulnerables. Dentro de esta noticia nos profundizan un poco más y nos dice, el Ministerio de Salud. Ojo, y antes de empezar con la noticia, hay que identificar dentro de ella, miren la fecha, ¿verdad? ¿De dónde? Lima, 14 de julio del 2020, ¿verdad? Actualizado el 14 de julio en este año 2020 también, ¿verdad? Muy bien. Dice, ahora sí, el Ministerio de Salud, MINSA, presentó el vacuna móvil, que recorrerá lugares de difícil acceso y alejados para inmunizar a la población más vulnerable. La iniciativa se ejecuta gracias al apoyo de las direcciones de redes integradas de salud y asociaciones de transportistas locales que se suman al trabajo de prevención en pleno estado de emergencia por coronavirus. Asimismo, la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Hay una necesidad de mantener protegida a la población
Estamos empezando por el Agustino en un trabajo conjunto con la Diris Lima Este y las brigadas de vacunación de la zona, señala el comunicado. Asimismo, la especialista indicó que no solo irán a las viviendas, sino que en caso el ciudadano se encuentre en las calles y vea la vacuna móvil, puede acercarse y solicitar que se le coloque la vacuna correspondiente. En estos momentos estamos haciendo una actividad focalizada. Esto significa que nos ubicaremos en una zona determinada y llamaremos a la población para que acudan a vacunarse, respetando el distanciamiento social, refirió. Martínez aclaró que al momento de visitar las viviendas, el personal de salud no ingresará por protocolos sanitarios, a menos que sea en casos especiales. En otros lugares de Lima y regiones se irán sumando más iniciativas lideradas por el Ministerio de Salud en coordinación con los gobiernos locales y aliados estratégicos con versiones de vacuna móvil, en minivan, cúster, autos, transporte fluvial, entre otros, destacó. El último sábado en el distrito del Agustino se lanzó la estrategia con la presencia del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien visitó la campaña de salud y vacunación denominada Tiro al Blanco a las enfermedades, en beneficio de los vecinos de la zona, para combatir la anemia, dar atención de salud y detectar a tiempo la tuberculosis y el VIH. En 2019, en el barrido de la vacunación contra la influenza y vacunación contra el VPH, el Ministerio de Salud lanzó el bus de la vacunación que recorría diferentes puntos de la ciudad para inmunizar a la población vulnerable. El año 2019 se logró con esta estrategia y otras más el 99% de la meta programada. Dato: la vacunación es la principal estrategia de prevención a nivel mundial, con el esquema de vacunación nacional que consta de 17 vacunas. Se protege de 26 enfermedades prevenibles. ¿Qué les pareció, queridos niños y niñas? Interesante noticia, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a tomar en cuenta estas recomendaciones. Para leer, dice, vamos a detenernos un momento en las palabras cuyo significado no entiendas. De verdad que ha habido palabras, ¿verdad? Vamos a volver a leer todo el párrafo y tratar de entenderlo. Por ejemplo, si desconoces el significado de vulnerable, relee la palabra que están antes y después, y así te darás cuenta de que esta palabra significa con mayor riesgo que el común. En una segunda lectura, subraya las palabras, frases y expresiones nuevas para ti. Escribe una hoja que crees que significa, luego regresan al texto y apóyate en la información que está antes o después. Bien, queridos niños, el texto que acabas de leer es justamente una noticia y es una noticia periodística, ¿verdad? Muy bien. Es decir, aquello que nos informa a todo el público sobre hechos interesantes de la actualidad. ¿A poco ustedes sabían que había este tipo de vehículos llamados vacunamóviles? De seguro que muchos de ustedes desconocían, ¿no? Interesante, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo. Para ello vamos a completar el siguiente esquema, para saber si justamente hemos comprendido esta interesante noticia. Vamos a ubicar el titular. ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes participan? ¿Y por qué ocurrió? De seguro que lo van a hacer correctamente, ¿verdad? Muy bien. También vamos a responder a estas otras preguntas. ¿De qué trata la noticia? ¿Cuál es el propósito de esta campaña de salud denominada Tiro al Blanco a las enfermedades? Contestamos. Ahora lee lo que dice Brian. Yo creo que apenas llegue el vacunamóvil por mi zona, mi mamá debe llevar a mi hermano de 1 año y a mi abuelita para que los vacune. Eso sí,
Deben respetar el distanciamiento social, ¿verdad? ¿Qué información del texto apoya lo que dice Brian? De seguro que ya contestaste, ¿verdad? Ahora solo tienes que escribirlo, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, vamos a tomar en cuenta bastante, ¿no es cierto?, las recomendaciones de hacer una buena lectura. En este caso, vamos a regresar al texto y vamos a responder a esta imagen que justamente en nuestra noticia, ¿no es cierto?, en nuestra noticia periodística hemos visto. Y contestamos, ¿qué función cumple esta imagen en el texto? Muy bien, seguro que ya sabes, ¿verdad? Asimismo, vamos a leer este párrafo donde dice: la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, explicó que este modelo de intervención se realiza porque durante mucho tiempo se interrumpió el esquema de vacunación. Y ahí vienen las comillas. Hay una necesidad de mantener protegida la población. Estamos empezando por el Agustino en un trabajo conjunto con la Diris Lima Este y las brigadas de vacunación de esta zona. Cierran comillas. Señala el comunicado. Como te habrás dado cuenta, en este párrafo se usan comillas, ¿verdad?, para citar las expresiones de la directora ejecutiva de la Dirección de Inmunizaciones, María Elena Martínez, ¿verdad? Muy bien. Asimismo, también te habrás dado cuenta que el punto seguido se utiliza cuando acabamos una oración y se comienza otra relacionada con la anterior. Así, separamos ideas distintas en un párrafo. Muy bien. Vamos a volver a la noticia también y vamos a ubicar información que se solicita. Se usan las comillas para escribir citas textuales, también pensamientos o ideas de alguien, para títulos de libros u obras, películas o etcétera, para citar palabras de otros idiomas, palabras que no están reconocidas, palabras inventadas. Palabras, títulos y expresiones donde se usen comillas. A ver, vamos a mencionar algunas palabritas en este recuadro del medio que mencionen títulos, que mencionen expresiones. También vamos a ubicar párrafos donde se usa el punto y seguido. Todo esto lo vamos a encontrar justamente en nuestro texto, ¿no es cierto?, periodístico, en nuestra noticia. Y solo voy a copiar esas partecitas, ¿ya? Les aseguro que lo van a hacer correctamente. Muy bien. Vamos a reflexionar sobre la importancia de las comillas, ¿ya? Si considero que puedo buscar más información sobre el uso de las comillas, lo hago, queridos niños, y ya les he dicho, no nos limitemos solo a las informaciones que se les brindan en este video. Ustedes tienen toda la posibilidad, si yo por ahí tengo internet, más aún todavía, ¿no es cierto?, de poder googlear y buscar información relacionada al uso de las comillas, ¿no? Por ejemplo, acá nos dicen que se usa para importantes citas textuales, ¿verdad?, para redactar las palabras tal y como fueron expresadas. Asimismo, también vamos a reflexionar sobre la importancia del punto seguido, que bastante lo encontramos en los textos que leemos a diario, ¿ya? Que es un signo de puntuación, ¿verdad? Muy bien. Y asimismo vamos a contestar preguntitas, por ejemplo, que dice, ¿qué aspectos mejorarías a partir de la información obtenida al leer este texto? Vamos a compartir con nuestros familiares y también le vamos a preguntar por qué se realizan las campañas de salud. ¿Será importante que la familia participe de estas campañas? De seguro que tus familiares lo van a contestar de la manera mucho más fácil, ¿verdad? Muy bien. También vamos a pedir que te muestren, en este caso mamita, que te muestren tu carnet de vacuno y juntos revisen qué vacunas te han suministrado, o sea, qué vacunas han recibido. Y lo vamos a anotar en una hoja, todas esas vacunas que ya han recibido, ¿verdad?
Muy bien. Todo ello lo que hemos hecho, por favor, vamos a explicar, repito, a un familiar. Y finalmente, como cada, ¿no es cierto?, término de cada sesión, nuestra acostumbrada evaluación de aprendizajes. Escribí mi propósito de lectura, identifiqué datos específicos para completar el esquema, expliqué con mis propias palabras de qué trata la noticia, expliqué con mis propias palabras el propósito de la campaña de salud denominada Tiro al Blanco a las enfermedades, expliqué con mis propias palabras el propósito de la imagen en el texto, ubiqué la información que apoyaba la opinión de Brian, opiné sobre el contenido del texto y expliqué el sentido del uso de las comillas, opiné sobre el contenido del texto explicando el sentido del punto y seguido. De seguro que muchos de ustedes están dentro de lo logré, ¿verdad? Y si por ahí o ve, no he logrado, pondré en lo estoy intentando, ¿verdad? Y muy pocos de repente necesiten apoyo. Bien, queridos niños, con esta explicación de esta sesión muy interesante, estaríamos terminando nuestra sesión del día de hoy, martes, día 2. Conmigo será hasta el día de mañana. Muy buenos días. Permiso.